La vida de Irma Dorantes cambió para siempre el día que Pedro Infante dejó este mundo. Su amor, intenso y apasionado, se convirtió en un recuerdo que la perseguiría. Pero, ¿cómo se reconstruye una vida después de perder a la mitad de tu alma? Irma se encontró atrapada entre el dolor y la necesidad de seguir adelante. En su segundo matrimonio, la sombra de Pedro siempre estaba presente. Cada rincón de su hogar le recordaba a él, las risas, las canciones, incluso el aroma de su perfume. Irma se preguntaba constantemente, ¿podría amar de nuevo sin traicionar su memoria? La culpa la consumía. Era justo para su nuevo esposo cargar con el peso de un amor que nunca se desvanecería. En su mente, un dilema moral se gestaba. ¿Era el amor un acto de traición hacia el pasado? Cada vez que su nuevo esposo la miraba con ternura, ella sentía un tirón en su corazón. La vida le ofrecía una segunda oportunidad, pero a un alto precio. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos de Pedro la envolvían como una manta pesada. Se preguntaba si su nuevo amor podría llenar el vacío que dejó su primer esposo. Pero, ¿era eso posible? ¿Podía realmente abrir su corazón a alguien más sin sentir que estaba deshonrando su memoria? Un día, mientras revisaba viejas cartas de Pedro, encontró una nota que la dejó helada. Siempre estaré contigo, incluso cuando ya no esté. Las palabras resonaron en su mente. ¿Era un mensaje de amor eterno o una cadena que la mantenía atada a su pasado? Irma se enfrentaba a una encrucijada. Debía seguir adelante y arriesgarse a olvidar a Pedro o aferrarse a un amor que ya no podía ser. La presión aumentaba. Su nuevo esposo, lleno de amor y esperanza, la miraba con ojos que pedían una respuesta. Pero ¿qué respuesta podía darle? La vida es un juego de decisiones. Cada elección tiene consecuencias. Irma sabía que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de su nuevo compañero. ¿Podría ser feliz sin sentir que traicionaba a Pedro? La lucha interna la desgastaba. Un día, en un momento de desesperación, decidió visitar la tumba de Pedro. Las flores frescas que había dejado estaban marchitas. Se sintió culpable. ¿Acaso había olvidado a su primer amor? Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Te prometí que nunca te olvidaría», susurró al viento. En ese instante comprendió que el amor no se mide en la cantidad de tiempo que pasas con alguien, sino en la profundidad de los sentimientos. Pedro siempre sería parte de ella, pero eso no significaba que no pudiera amar de nuevo. Sin embargo, la pregunta seguía atormentándola. ¿Era posible amar a dos hombres al mismo tiempo? La respuesta parecía eludirla. La vida le había dado una segunda oportunidad, pero el miedo a perderse a sí misma la mantenía cautiva. Irma se dio cuenta de que el amor no es un juego de suma cero. No se trata de reemplazar, sino de expandir. Pero, ¿podría su corazón aceptar esa verdad? La lucha entre el pasado y el presente la mantenía despierta por las noches. Finalmente, un día decidió hablar con su nuevo esposo. Se sentó frente a él, el corazón latiendo con fuerza. «Hay algo que necesito que sepas», comenzó, sintiendo el peso de sus palabras. La tensión en el aire era palpable. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Entendería su dolor? Irma sabía que este momento definiría su futuro. La pregunta que la atormentaba se convirtió en un grito silencioso en su mente. ¿Podría encontrar la paz en su corazón dividido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el destino tenía otros planes. La vida de Irma estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que había estado evitando? La respuesta podría ser más dolorosa de lo que jamás imaginó. Irma tenía solo 13 años cuando su vida cambió para siempre. Era 1948 y el aire en el set de Los Tres Huastecos estaba cargado de emoción. Las luces brillaban intensamente, reflejando la grandeza de un mundo que parecía inalcanzable. Pero para Irma, todo era nuevo y aterrador. La fama de Pedro Infante la envolvía como un manto, y su corazón latía con fuerza cada vez que lo veía. Pedro era un ícono. Su voz resonaba en cada rincón de México. Irma lo admiraba desde la distancia, soñando con un futuro que parecía reservado solo para los elegidos. Pero había algo más en su corazón. Una chispa, un destello de amor que la llenaba de confusión. ¿Cómo podía sentir eso por un hombre tan famoso tan distante? La pregunta la atormentaba. Mientras los actores ensayaban, Irma se perdía en sus pensamientos. La risa de Pedro, su forma de moverse, todo en él la fascinaba. Pero también había un peso en su corazón. Sabía que la fama traía consigo un precio. ¿Podría un amor florecer en medio de la tragedia? ¿Era posible que alguien como ella, una simple niña, pudiera ser parte de su mundo? Un día, mientras el sol se ponía, Pedro se acercó a ella. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de su juventud. Irma sintió que el tiempo se detenía. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, y su voz era como música. Irma apenas pudo responder.
Su mente estaba en blanco, atrapada entre la admiración y el miedo. La conexión fue instantánea, pero también aterradora. Irma se dio cuenta de que su corazón estaba dividido. Por un lado, deseaba acercarse a él, conocerlo, compartir su vida. Pero por otro, sabía que la fama de Pedro era una sombra que lo seguía. ¿Podría soportar la presión de un amor que todos observarían? ¿Y si él no sentía lo mismo? Los días pasaron y cada encuentro se volvía más intenso. Irma se debatía entre la ilusión y la realidad. La vida en el set era un sueño, pero también una prisión. La risa de Pedro resonaba en su mente, pero la tristeza de su propia vida la mantenía anclada. Su familia luchaba por sobrevivir, y ella sentía que debía ser fuerte. ¿Podía permitirse amar en medio de tanto sufrimiento? Una tarde, mientras el viento soplaba suavemente, Pedro la invitó a caminar. Irma sintió que su corazón se aceleraba. Caminaban juntos, y el mundo a su alrededor desapareció. Pero en su interior, la lucha continuaba. ¿Era egoísta quererlo para ella sola? ¿O este era un acto de valentía buscar la felicidad en un mundo tan cruel? Las risas de los demás actores resonaban, pero Irma solo podía escuchar el latido de su corazón. Cada paso que daban juntos era un paso hacia lo desconocido. La fama de Pedro era un monstruo que acechaba en las sombras. Irma sabía que si se dejaba llevar, podría perderse en un amor que no podría sostener. La noche llegó, y las luces del set se apagaron. Irma se quedó sola, mirando las estrellas. Se preguntaba si alguna vez podría ser parte de ese mundo. La tristeza la envolvía. ¿Era posible que su amor por Pedro fuera solo un sueño? ¿O había una posibilidad real de que él también sintiera algo por ella? La lucha interna se intensificaba. Irma sabía que debía tomar una decisión. ¿Debería seguir su corazón, arriesgándose a ser herida? ¿O debería alejarse, protegiéndose del dolor que podría venir? La fama de Pedro era un océano, y ella era solo una gota. ¿Pero acaso no merecía intentar navegar esas aguas? Mientras la luna iluminaba su rostro, Irma sintió una mezcla de esperanza y miedo. La vida era un juego de decisiones, y cada elección podía cambiar su destino. Podría encontrar la valentía para amar, incluso si eso significaba enfrentarse a la tragedia. La pregunta la perseguía, y su corazón latía con fuerza, esperando una respuesta. En ese momento, Irma comprendió que el amor no siempre es fácil. A veces, es un camino lleno de espinas, pero también puede ser la luz que guía en la oscuridad. La historia de su vida apenas comenzaba, y el eco de su amor por Pedro Infante resonaría en su corazón para siempre. La lucha entre la fama y el amor había comenzado, y ella estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. El 10 de marzo de 1953, Irma y Pedro se casaron en una pequeña iglesia del pueblo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando sus rostros llenos de amor. Era un día perfecto, un día que prometía un futuro brillante. Pero la felicidad es frágil, como un cristal que puede romperse con el más mínimo golpe. Un mes después, todo cambió. Pedro salió temprano una mañana, como siempre. Irma lo despidió con un beso, sin saber que sería el último. La noticia llegó como un rayo: un accidente en la carretera, un camión descontrolado. La vida de Pedro se apagó en un instante. Irma sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La casa, que antes resonaba con risas y sueños, ahora estaba llena de un silencio abrumador. Irma se sentó en la sala, rodeada de recuerdos. La risa de Pedro aún resonaba en su mente. ¿Cómo podía seguir adelante sin él? La pregunta la atormentaba. La vida parecía un laberinto sin salida. A medida que pasaban los días, la realidad se volvía más pesada. Irma se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de alegría y terror. ¿Cómo podría ser madre sin el amor de su vida? La responsabilidad la aplastaba. La imagen de Pedro sonriendo a su hijo la perseguía. ¿Sería capaz de criar a su hijo sola? ¿Podría darle el amor que Pedro habría dado? Cada noche Irma se despertaba en medio de la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza. Se preguntaba si su hijo sentiría la ausencia de su padre. ¿Cómo explicaría la pérdida? La culpa la consumía. ¿Por qué él y no ella? ¿Qué había hecho mal? La vida parecía un juego cruel, y ella era la única jugadora. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Irma intentó seguir adelante, pero cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. La gente del pueblo la miraba con compasión,
pero eso solo aumentaba su dolor. Se sentía atrapada en una burbuja de tristeza. La vida continuaba para todos, pero para ella, el tiempo se había detenido. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una madre jugando con su hijo. La risa del niño resonaba en el aire y el dolor se intensificó. Irma se detuvo, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La imagen de Pedro la invadió. ¿Cómo podría ser feliz sin él? ¿Cómo podría encontrar la fuerza para ser madre? La lucha interna se intensificó. Irma sabía que debía ser fuerte por su hijo, pero la tristeza la mantenía cautiva. Se preguntaba si alguna vez podría amar a su hijo como Pedro lo habría hecho. La duda la consumía. ¿Sería suficiente? ¿Podría llenar el vacío que dejó Pedro? Las noches se volvieron interminables. Irma se sentaba en la cama, acariciando su vientre, hablando con el bebé que crecía dentro de ella. ¿Me conocerás?, se preguntaba. ¿Sabrás cuánto te amaba tu padre? La conexión era profunda, pero la ausencia de Pedro era un eco constante. La vida que había imaginado se desvanecía, y la nueva realidad era aterradora. El día del nacimiento llegó. Irma estaba llena de miedo y esperanza. Cuando el bebé llegó al mundo, el llanto resonó en la sala. Era un sonido hermoso, pero también desgarrador. Irma lo sostuvo en sus brazos, y por un momento, todo pareció cobrar sentido. Miró a su hijo y vio en él un reflejo de Pedro. La mezcla de amor y dolor la abrumó. ¿Cómo puedo hacer esto sola?, pensó. La responsabilidad de ser madre la golpeó con fuerza, pero en ese instante también sintió una chispa de determinación. Pedro siempre había creído en ella. Debo hacerlo por él, se dijo. La lucha no había terminado, pero había un nuevo propósito. Irma se enfrentaba a un camino lleno de incertidumbre. La vida sin Pedro sería difícil, pero su amor viviría a través de su hijo. La pregunta que la atormentaba comenzó a transformarse. No se trataba solo de la ausencia, sino de cómo honrar la memoria de Pedro. La lucha interna se convirtió en una fuerza. Irma sabía que debía encontrar la manera de ser la madre que su hijo necesitaba. El viaje apenas comenzaba. La vida le había dado un nuevo desafío, y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, había una luz en el horizonte. Irma respiró hondo, sintiendo el latido de su hijo. La historia de amor no había terminado, solo había tomado un nuevo rumbo. Irma se encontraba de pie frente a la pantalla del viejo cine. Las luces parpadeaban, como si intentaran recordarle que aún había vida en aquel lugar, pero para ella, todo parecía un eco del pasado. La muerte de Pedro había dejado un vacío que ni el tiempo ni el arte podían llenar. Se preguntaba si realmente podría regresar a la pantalla grande, a un mundo que había amado tanto, pero que ahora le parecía ajeno. La proyección de Pobres Millonarios comenzaba. La sala se llenaba de risas, pero Irma no podía unirse a ellas. Cada broma, cada escena de alegría, le recordaba lo que había perdido. La risa de Pedro resonaba en su mente, un eco doloroso que la mantenía atrapada en su tristeza. ¿Cómo podía ella, una mujer marcada por el dolor, encontrar la fuerza para seguir adelante? Mientras la película avanzaba, Irma se sumergía en sus recuerdos. Recordaba las noches en que Pedro la animaba a seguir sus sueños. El arte puede sanar, le decía. Pero ahora, esa frase sonaba vacía. ¿Podía realmente el arte curar las heridas del alma? La pregunta la atormentaba. La lucha interna entre el deseo de seguir adelante y el miedo a olvidar a Pedro la consumía. La trama de la película giraba en torno a un grupo de amigos que, a pesar de sus problemas, encontraban la felicidad en la amistad. Irma observaba cómo los personajes se apoyaban mutuamente, cómo reían y lloraban juntos. Se preguntaba si alguna vez podría experimentar esa conexión nuevamente. La soledad la envolvía como una sombra, y cada rayo de luz que intentaba entrar se sentía como una traición a la memoria de Pedro. En un momento, una escena particularmente conmovedora la sacudió. Un personaje enfrentaba su dolor hablando sobre la pérdida de un ser querido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Irma. La identificación con el personaje era abrumadora. ¿Era posible que el arte a través de la ficción pudiera ofrecerle una salida? ¿Podría ayudarla a confrontar su propio dolor? La sala se oscureció mientras la película llegaba a su clímax. Irma sintió que el aire se volvía denso. La lucha del protagonista resonaba en su corazón. La pregunta que la atormentaba se hacía más fuerte. ¿Podía realmente el arte sanar? La respuesta parecía estar al alcance, pero se desvanecía cada vez que intentaba tocarla. Al final de la proyección, la audiencia estalló en aplausos. Irma permaneció sentada, inmóvil. La risa y la alegría de los demás la hacían sentir aún más aislada. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su tristeza. Caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la pantalla que aún brillaba con los ecos de la historia. En ese instante, una chispa de determinación surgió en su interior.
Quizás el arte no podía curar por sí solo, pero podía ser un vehículo para explorar su dolor, podía ser un medio para confrontar sus emociones, para darles voz. Irma comprendió que su regreso al cine no era solo un intento de recuperar su carrera, sino una búsqueda de sanación. Salió del cine con una nueva perspectiva. La lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a sus demonios. La resiliencia de una mujer marcada por el dolor comenzaba a florecer. Irma sabía que el camino sería largo, pero cada paso que daba la acercaba más a la verdad que había estado evitando. Mientras caminaba por las calles, el murmullo de la ciudad la envolvía. La vida continuaba, ajena a su sufrimiento, pero en su interior, una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder. Irma se dio cuenta de que el arte no solo era un refugio, sino también una forma de resistencia. Podía usar su dolor como una herramienta, transformarlo en algo significativo. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo comenzaba a encontrar respuesta. El arte no sanaría sus heridas, pero le permitiría explorar su dolor, darle forma y quizás encontrar un camino hacia la luz. Irma sonrió por primera vez en mucho tiempo. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarse a ella. Irma miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Había llegado a la ciudad con sueños brillantes, pero la realidad la había golpeado con fuerza. La vida en el mundo del espectáculo no era como la había imaginado. Cada audición era un recordatorio de su lucha. Pero entonces apareció Carlos Amador Martínez, un productor carismático con una sonrisa que prometía oportunidades. «Te veo potencial», le dijo en su primera reunión. Irma sintió un destello de esperanza. Era lo que había estado esperando. Sin embargo, esa chispa pronto se convirtió en una llama que la consumiría. Carlos no solo era un productor, era un maestro del juego emocional. Al principio, todo parecía perfecto. Las cenas lujosas, las promesas de éxito, las palabras dulces que llenaban su corazón. Pero detrás de esa fachada había un hombre que disfrutaba del control. Las primeras señales fueron sutiles. Un comentario despectivo aquí, una crítica disfrazada de consejo allá. Irma se sentía confundida. ¿Era realmente tan mala actriz? ¿Por qué sus sueños se sentían cada vez más lejanos? La voz de Carlos resonaba en su mente. «Solo quiero lo mejor para ti». Pero ¿qué significaba eso realmente? Con cada día que pasaba, la relación se tornaba más oscura. Irma se encontraba atrapada en un ciclo de dependencia emocional. Carlos la necesitaba, pero también la manipulaba. La hacía dudar de sí misma, de su talento, de su valor. «Si no te esfuerzas más, nunca lo lograrás», le decía. Irma se esforzaba, pero cada pequeño logro era seguido por una nueva exigencia. La presión era abrumadora. Una noche, después de un rodaje agotador, Irma se miró al espejo. Las ojeras marcaban su rostro y la tristeza se reflejaba en sus ojos. «¿Por qué sigo aquí?», se preguntó. La respuesta era aterradora. El amor que sentía por Carlos la mantenía cautiva. Pero, ¿era amor o solo una ilusión? La línea entre ambos se desdibujaba cada vez más. Las discusiones se volvieron frecuentes. Carlos, en su ira, la menospreciaba. «Nunca serás nada sin mí», decía con desdén. Irma sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba escapar, pero por otro, el miedo a la soledad la paralizaba. ¿Era posible amar a alguien que la destruía? Una tarde, mientras caminaba por el parque, Irma vio a una pareja riendo. La felicidad que irradiaban la golpeó como un rayo. ¿Por qué no podía tener eso? ¿Por qué su amor era un campo de batalla? La pregunta la atormentaba. La vida que había soñado se desvanecía, y la sombra de Carlos se cernía sobre ella como un manto oscuro. Decidió hablar con una amiga. «Siento que estoy perdiendo mi esencia», confesó. Su amiga la miró con preocupación. «Irma, el amor no debería doler así. Mereces ser feliz». Las palabras resonaron en su mente. Pero ¿cómo podía dejarlo? La idea de perder a Carlos la aterraba. Era su única conexión en este mundo cruel. Esa noche Irma se sentó en su cama, rodeada de recuerdos. Fotos de su infancia, sueños dibujados en papeles. Se dio cuenta de que había dejado de ser ella misma. La pregunta seguía ahí, como un eco: ¿por qué las decisiones del corazón a menudo nos llevan por caminos oscuros? La respuesta era compleja, pero la claridad comenzaba a surgir. El amor no debería ser un sacrificio, no debería doler. Con cada lágrima que caía, una parte de ella se liberaba. Irma sabía que debía tomar una decisión. La lucha entre el amor y el miedo la consumía. Pero, ¿qué pasaría si elegía el amor propio? La idea era aterradora, pero también liberadora. Finalmente, se armó de valor. La próxima vez que Carlos la menospreciara, no se quedaría callada. La voz de su amiga resonaba en su mente. «Mereces ser feliz».
Irma se miró al espejo una vez más. Esta vez no vio a una víctima. Vio a una mujer fuerte, lista para luchar por su vida. La batalla no sería fácil, pero estaba decidida a encontrar su camino. El ciclo de malos tratos debía romperse. Irma sabía que el amor verdadero no se construye sobre el dolor. Con cada paso que daba hacia la libertad, la pregunta seguía presente. Pero ahora era diferente. ¿Por qué las decisiones del corazón a menudo nos llevan por caminos oscuros? Porque a veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Irma se sentó en la mesa de la cocina, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los restos de un desayuno que nunca terminó. Su mirada se perdía en el vacío, mientras su mente viajaba a un pasado que parecía un eco lejano. Había sido una mujer llena de sueños, pero esos sueños se habían desvanecido en la rutina de un matrimonio fallido. La traición, el silencio y las promesas rotas la habían dejado marcada. Ahora, su vida giraba en torno a su hija Sofía. La pequeña era su razón de ser, su ancla en un mar de confusión. Irma sabía que debía ser fuerte, pero la pregunta la atormentaba: ¿qué significa realmente ser libre en un mundo que te ha marcado? La libertad parecía un concepto abstracto, un lujo que no podía permitirse. Mientras Sofía jugaba en el salón, Irma se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Era suficiente ser madre? ¿Podía encontrar su propia voz en medio de la tormenta emocional que la rodeaba? La culpa la consumía. Cada vez que sonreía a su hija, sentía que una parte de ella se perdía. La lucha interna era feroz. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró un viejo cuaderno. Era un diario que había comenzado a escribir años atrás, lleno de sueños y aspiraciones. Las páginas estaban manchadas de lágrimas y esperanzas. Al leerlo, una oleada de nostalgia la invadió. Recordó quién era antes de perderse en el laberinto del matrimonio. Las palabras resonaban en su mente. Quiero ser libre, quiero ser yo misma. Pero ¿qué significaba eso ahora? La libertad no era solo un estado físico, era un viaje emocional. Irma se dio cuenta de que había estado viviendo para los demás, olvidando su propia esencia. La lucha por recuperar su identidad se tornaba cada vez más intensa. Decidió que era hora de actuar. Comenzó a asistir a talleres de desarrollo personal. Cada sesión era un desafío. Se enfrentaba a sus miedos, a sus inseguridades. La voz de su exmarido resonaba en su cabeza, recordándole que no era suficiente. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, Irma descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Una noche, mientras se preparaba para una presentación en el trabajo, se miró al espejo. La mujer que veía reflejada era diferente. Había un brillo en sus ojos, una determinación que la impulsaba hacia adelante. Pero la pregunta seguía ahí, acechando: ¿sería capaz de ser verdaderamente libre? El día de la presentación llegó. Irma se sintió nerviosa pero también emocionada. Al subir al escenario, el miedo la envolvió. Sin embargo, al mirar a su audiencia, recordó a Sofía. La pequeña era su inspiración. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se liberaba de las cadenas del pasado. La presentación fue un éxito. La ovación resonó en sus oídos, pero lo más importante fue lo que sintió en su interior. Era un paso hacia la libertad, un acto de valentía. Sin embargo, al regresar a casa, la sombra de la duda la siguió. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente cambiar su vida? Esa noche, mientras Sofía dormía, Irma se sentó en el sofá, rodeada de la oscuridad. La lucha interna se intensificó. La libertad no era solo un triunfo, era un camino lleno de obstáculos. La voz de su exmarido resonaba de nuevo, cuestionando su valía. Pero en ese momento de soledad, Irma decidió que no dejaría que el pasado definiera su futuro. La vida no sería fácil. Había heridas que sanar y batallas que librar, pero la determinación crecía en su corazón. Irma comprendió que ser libre significaba aceptar su historia, pero no dejarse definir por ella. Era un viaje hacia la autoaceptación, un camino que debía recorrer por ella y por Sofía. Con cada día que pasaba, la pregunta seguía presente, pero ya no la asustaba. Irma estaba lista para enfrentar su verdad. La libertad no era un destino, sino un proceso, y en ese proceso encontró la fuerza para levantarse, para luchar y para ser la madre que Sofía merecía. La luz del sol comenzaba a asomarse por la ventana, iluminando el nuevo día. Irma sonrió, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque estaba dispuesta a buscar su propia libertad. La vida la había marcado, pero ahora era ella quien decidía cómo vivirla. Irma Dorantes miraba por la ventana. El viento movía las hojas de los árboles como si intentara susurrarle secretos olvidados. Su vida había sido un torbellino de emociones, un viaje que la había llevado a los rincones más oscuros de su alma. Cada día, la misma pregunta la atormentaba: ¿valía la pena amar si el dolor era inevitable?
recordaba el día en que conoció a Javier. Su risa resonaba en su mente como una melodía que nunca se desvanecería. Era un amor intenso, lleno de promesas y sueños compartidos. Pero la vida, con su cruel ironía, le había enseñado que el amor también podía ser un arma de doble filo. La pérdida de Javier la había dejado vacía, como un eco en un vasto desierto. La casa, una vez llena de risas, ahora estaba impregnada de un silencio abrumador. Irma se sentía atrapada en un laberinto de recuerdos. Cada rincón le recordaba a él. La silla donde solía sentarse, la mesa donde compartían cenas a la luz de las velas. Todo le hablaba de un pasado que se negaba a dejarla ir. ¿Por qué el amor dolía tanto? ¿Por qué la felicidad siempre parecía estar al alcance, pero nunca se podía tocar? Un día, mientras revisaba viejas cartas, encontró una que Javier le había escrito antes de su partida. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Siempre estaré contigo, Irma. Aunque no me veas, mi amor te rodeará. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Era posible que el amor trascendiera la muerte, o este era solo una ilusión que ella se negaba a soltar? La lucha interna de Irma se intensificaba. Por un lado, deseaba aferrarse a los recuerdos, a la esencia de Javier. Por otro, sabía que debía dejarlo ir para poder vivir. Pero, ¿cómo se deja ir a alguien que ha sido parte de tu ser? La pregunta la consumía. Cada día se despertaba con la esperanza de que el dolor disminuiría, pero cada noche se encontraba más atrapada en su propia tristeza. Un día decidió salir a caminar. El aire fresco la envolvió, y por un momento sintió que podía respirar de nuevo. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies la guiaran. De repente se encontró frente a un parque. Los niños jugaban, las parejas reían. La vida continuaba, ajena a su sufrimiento. Irma se sentó en un banco, observando la felicidad a su alrededor. ¿Por qué ella no podía ser parte de eso? Mientras contemplaba, una anciana se sentó a su lado. La mujer la miró con ojos llenos de sabiduría. El amor nunca se pierde, querida. Se transforma, dijo con voz suave. Irma sintió un escalofrío. ¿Era posible que el amor de Javier aún viviera en ella, aunque él ya no estuviera? La anciana continuó, el dolor es parte del amor, pero también lo es la esperanza. No dejes que el miedo te paralice. Las palabras de la anciana resonaron en su mente. Irma se dio cuenta de que había estado viviendo en un estado de negación. Había permitido que el dolor la definiera, que la convirtiera en una sombra de sí misma. Pero ¿y si el amor de Javier podía ser su fuerza? ¿Y si en lugar de aferrarse a la tristeza, podía honrar su memoria viviendo plenamente? Con cada paso que daba de regreso a casa, una nueva determinación crecía dentro de ella. Irma decidió que no podía seguir atrapada en el pasado. Tenía que encontrar una manera de transformar su dolor en algo hermoso. La vida era un regalo. Y aunque Javier ya no estaba, su amor podía ser la luz que la guiara. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio. Con una pluma en mano, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Escribió sobre su amor, su pérdida y la esperanza que comenzaba a brotar en su corazón. Cada palabra era un paso hacia la redención. Irma entendió que el amor no se trataba solo de posesión, sino de conexión, de compartir momentos, incluso cuando esos momentos se desvanecen. La lucha interna de Irma no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito. La vida de Irma Dorantes era un viaje de amor, pérdida y redención, y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La pregunta que la había atormentado comenzó a transformarse. ¿Valía la pena amar? La respuesta se dibujaba en su corazón: sí, siempre valdrá la pena.